Bien, hoy es un día de júbilo, un día victorioso, el que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si en la Biblia hay todo un capítulo que habla de la resurrección, ese es el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. No solamente habla de la resurrección, sino que habla de la resurrección de Cristo, pero también habla de la resurrección de la tuya y de la mía. Aquí estamos hablando de nuestro futuro. Esta es la historia nuestra. Esto es lo que te pasará a ti y me pasará a mí. Esto mira a lo que el Señor ha preparado para quienes le aman, para los suyos, nada más. Todos los que le aman, los que aman a Cristo, resucitarán entre los muertos. Esas son promesas del Señor. Los que están en la iglesia se levantarán ante el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Y los personajes del Antiguo Testamento y a través de la tribulación se levantarán en la resurrección de los santos al final de esta tribulación. Pero la Biblia dice que todos nos levantaremos. Seremos glorificados porque se nos van a dar cuerpos glorificados. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Los cristianos no creemos en la reencarnación, en algún ciclo interminable en el que podríamos volver como ser humano o como algún animal o algún bicho. No creemos tampoco los cristianos en la aniquilación como algunos lo enseñan y algunas religiones y algún ángulo evangélico. No creemos en el sueño del alma. Creemos que después de la muerte viviremos. Esa es la promesa de la Escritura. Y viviremos, hermanos, como espíritus, pero estaremos unidos a nuestros cuerpos. No como una especie de un espíritu allí flotando en el espacio. Seremos como Cristo, un espíritu eterno viviendo en un cuerpo resucitado, en un cuerpo que es eterno. Esa es nuestra esperanza. Para el mundo antiguo que el apóstol Pablo vivía y que se burlaba de la resurrección corporal, porque ese mundo antiguo era dualista. Dualista significa que ellos creían que el espíritu era bueno y la materia era mala. Y el fin último de las personas entonces era liberarte de este cuerpo malo, de este cuerpo que te lleva a lo peor, ¿no? Y entonces seas un espíritu libre, que vivas allá flotando. Y Pablo aborda el tema de la resurrección y les dice: oye, el cristiano vivirá para siempre. Primera los Corintios 15, eso es lo que él les dice en todo este capítulo. Pero no va a vivir como un espíritu desmembrado de su cuerpo. Vivirá como un hombre resucitado, como una mujer resucitada. Y entonces les hace una presentación muy completa y detallada de la resurrección. Y todo comienza en los primeros versículos del capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, y comienza con una mirada al Evangelio. Qué interesante. Por eso el Evangelio es lo fundamental, es lo que predicamos. Y esta esperanza está fundamentada en el Evangelio. Todo comienza allí, porque nuestra resurrección se basa en la resurrección de Cristo. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una promesa segurísima. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra resurrección. Y Él es el primer fruto de quienes durmieron y luego fueron resucitados y levantados. Y Filipenses dice que nosotros en esa resurrección vamos a tener cuerpos como el cuerpo glorioso de nuestro Señor. El cuerpo de nuestro Señor era un cuerpo que podía ser tocado. Como lo leímos hace un momento, como a Tomás le dijo: oye, ven, acércate, aquí están mis manos en los huecos, aquí está mi costado, mete tu mano. Su cuerpo podía hablar, podía socializar, como lo hizo en las apariciones posteriores a la resurrección y a muchas otras personas y en ocasiones. Así que Pablo habla sobre el Evangelio de la resurrección. Este es el punto de partida y vamos a leer estos 11 primeros versículos, que es en lo que vamos a estudiar. Entonces, 1 Corintios 15, verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Tremendos versículos iniciales del apóstol Pablo en este capítulo 15. Y aquí de lo que hemos leído, vemos cómo se recopilan testimonios sobre la resurrección de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere darles a los hermanos de Corinto. Esto es absolutamente fundamental, evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo comienza en el versículo 1 diciendo, además os declaro hermanos. Y esto es una introducción enfática, es decir, que quiere hacer un énfasis. Aquí quiere enfatizar. ¿Qué es lo que enfatiza el apóstol Pablo? La siguiente palabra nos dice, además os declaro hermanos, el evangelio. Eso es lo que quiere enfatizar, el evangelio. Literalmente él dice, el evangelio que os he predicado, el que él les anunció, el que él les predicó, el cual también recibisteis, y mira el orden cómo lo va ubicando, en el cual también perseveráis, y el verso 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Este es el punto de partida de cualquier discusión sobre el futuro de nuestras vidas, porque todo empieza con el Evangelio. Y así el apóstol Pablo inicia con el Evangelio. ¿Lo habían recibido este Evangelio de quién? Del apóstol Pablo. Él les había predicado, él un día en sus viajes misioneros llegó a la ciudad de Corinto y les predicó el Evangelio. Pero este evangelio lo habían recibido de él, de Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, años significa como maestros pedagógicos, maestros que te enseñan, tutores, personas que te dan instrucción. Y les dice, porque aunque tengáis 10,000 maestros, dice, en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, y se refiere a un padre espiritual. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo en este verso 15, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Les está diciendo, el Señor me usó a mí para que yo les lleve el Evangelio a ustedes. Y para que por medio de este evangelio ustedes tengan vida. Así que ustedes son mis hijos espirituales. En ese sentido, yo soy un padre espiritual para ustedes. Y la implicación es que ellos han recibido el evangelio, y el evangelio implica la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ya entienden entonces la realidad fundamental de la resurrección. ¿Cómo es que ellos deben conocer la resurrección? Porque han recibido el evangelio. Y esa resurrección, ese evangelio les mantiene todavía firmes a ellos. Siguen manteniéndose permanentemente en el evangelio. Y eso es porque tú estás asegurado en la salvación. Eres salvo. Estás siendo salvado por tu fe continua en el evangelio. Esa fe no ha terminado. No ha sido de un momento, sino que es permanente en el evangelio. Eso es un presente para los hermanos de Corinto en ese momento que les está escribiendo esta carta y les llega la carta. Este es el evangelio que les está sosteniendo, les está dando salvación, y este es el evangelio de su resurrección también, les dice. Este es el evangelio de su resurrección.
Y Pablo menciona esto porque había algunas personas en la iglesia de los Corintios que no eran creyentes genuinos. Creo que todo pastor sabe que hay personas que están aquí en la iglesia, pero que no son creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Que el apóstol Pablo se refería a que él sabía que algunos no eran creyentes allí en la iglesia de los Corintios, porque en la segunda carta, que es la que nosotros estamos estudiando los domingos en la mañana, en el capítulo 13 y el verso 5, que no llegamos allá todavía, les dice a ellos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo sabe lo que sabe cualquier pastor, que en la iglesia hay personas que no son creyentes. Y les dice: probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Así que entiende que han entrado en la iglesia gente que no es creyente. Y probablemente esta gente que no es creyente fue que inicialmente brindaron apoyo a los falsos maestros que luego ingresaron a esta iglesia y destrozaron la iglesia de los Corintios. Y él les está diciendo: oye, el Evangelio te ha salvado. El Evangelio es el que les ha salvado. Y si te quedas en él, en este Evangelio, a menos que tu fe fuere vana, y si tuvieras una fe que es vana, una fe vacía, no vas a permanecer en el Evangelio. No te vas a aferrar al Evangelio. Es que mira, la resistencia a apartarse del cristianismo, eso de resistirse, que no te quieres apartar del cristianismo, quieres estar allí, eso siempre es una señal de que estás en el verdadero evangelio. Eso es lo que la Biblia le llama la perseverancia de los salmos, o los teólogos le llaman la perseverancia de los santos. Un verdadero creyente, un genuino creyente, siempre persevera en el evangelio. Es decir, crees en el evangelio, recibiste ese evangelio, vives el evangelio, estás en el evangelio, te aferras firmemente a la palabra del evangelio. Así que Pablo está diciendo que muchos de ellos son así. Un verdadero creyente permanece en el evangelio, se sostienen firmemente a la palabra, en la palabra de Dios. Porque si no es así, entonces has creído en vano. Y entonces ya podemos entender, y es lo que entendía por implicación la iglesia de los Corintios, la importancia de la resurrección. Qué importante es la resurrección, porque si ellos se aferraban al evangelio y vivían el evangelio al presente, quería decir que ellos tenían la esperanza de la resurrección. Era parte de lo que viene en el evangelio, es parte de ellos también. Así que por implicación, la resurrección es fundamental. En Hechos capítulo 18, allí relata cuando el apóstol Pablo por primera vez llegó a Corintio, a esta ciudad. Y allí, si tú lees todo el libro de los Hechos, te puedes dar cuenta que ocurrió uno de los mayores avivamientos en todo el libro que se ve. Una de las mayores respuestas evangelísticas registradas en este libro. Sin embargo, había personas con corazones que encajaban tomando prestada la imagen de los terrenos que hace el Señor Jesucristo en los evangelios, que encajaban en ese suelo rocoso, en ese suelo que estaba con maleza, suelo espinoso. Estaban atrapados en el emocionalismo, como lo hay hoy en día en muchos lugares. Hacen una profesión de fe sin ser sinceramente, realmente salvados. Creían literalmente, pero no había efecto en ese creer que ellos decían tener. Es decir, era una fe que no tenía ningún valor, una fe que no vale nada. Y en términos del escritor Santiago, de su carta, eso es una fe demoníaca. Esa es una fe demoníaca. Es una fe que no tiene ningún compromiso. Y hay muchos de los que no se aferraban al evangelio. Pero hubo cristianos que fueron cristianos y que iban a perdurar. ¿Y quiénes son los que perduran? En Juan capítulo 8, el Señor dice: si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es un verdadero cristiano, uno que permanece en la palabra.
Solo así llegamos a ser verdaderos discípulos. Habían muchos que le seguían a Jesús. En Juan 2, él hizo muchísimos milagros, pero él dice, él no se confiaba de ellos porque conocía sus corazones. No era un corazón donde tenían la fe auténtica. Y en Juan capítulo 6, hubo muchos de sus discípulos que ya no quisieron caminar con él. Cantidades de personas retrocedieron y ya no le siguieron más al Señor Jesucristo. Se marcharon, se alejaron. Pero para quienes se aferran firmemente, es prueba de que su salvación es real. Esa es una prueba de que la salvación en tu vida es real, porque son los hacedores de la palabra y no solo los oidores. Son ellos los que son auténticos y para ellos ya existe una fe comprometida en la resurrección. ¿Creíste? ¿Recibiste? ¿Te mantienes firme en ese creer, en ese evangelio? ¿Te aferras a ese evangelio porque eres un verdadero cristiano? Y ese evangelio, como dice en los siguientes versículos que vamos a estudiar, 3 y 4, es un evangelio que incluye la resurrección. Es un evangelio que incluye la resurrección. Así que tú, por el hecho de ser cristiano, ya crees en una resurrección real, en una resurrección no fantasmal, sino física, corporal, literal, como está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. Y esto inmediatamente te va a alejar del público común en esta cultura dualista que nosotros también vivimos. En una cultura de filósofos que desprecian la idea de una resurrección física, ¿no? Y entonces te mantienen al margen. Así es como vivimos aquí con esta promesa de la resurrección. Entonces no deberías tener problema en creer en tu propia resurrección. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y aquí el apóstol Pablo le va a presentar evidencias de esta resurrección corporal. No es una resurrección fantasmal, es una resurrección corporal. Y en primer lugar, el apóstol Pablo les va a decir que es la fe salvadora. La fe salvadora, o es lo que podríamos decir el testimonio del redimido, del que se acaba de convertir. Tiene un testimonio. Si eres un verdadero creyente, ya has abrazado la resurrección. Si eres un verdadero creyente, ya recibiste el evangelio. Por lo tanto, tienes la promesa de la resurrección. Y Pablo está ayudándoles entonces a los hermanos de Corinto a superar lo que era motivo de debate en la cultura que ellos vivían. Un Mesías crucificado. O sea, un Mesías, el que ustedes esperan, el que es el Salvador, que está allí crucificado, ese no sería un Mesías en absoluto. Eso es lo que decía la cultura. Un Mesías que se ha quedado en la tumba no sería un Mesías en absoluto. Un Salvador que está en la tumba, oye, no me digas de Salvador, porque está en la tumba, ha muerto, no sería un Salvador en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hizo la resurrección? Fue la resurrección que le proclamó Hijo de Dios con poder. Fue la resurrección. En Romanos 1:4 dice el mismo apóstol Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Es la resurrección de entre los muertos. Así fue proclamado Hijo de Dios con poder. El poder no se demuestra en la cruz, aunque la muerte lo venció. Sabemos que estuvo allí el poder, pero ¿dónde se manifiesta el poder? ¿Dónde sabes que lo venció a Satanás, venció al pecado, venció al mundo, venció a la muerte? ¿Dónde sabes que venció a la muerte? Es en la resurrección. Es allí, es la resurrección, es lo que manifiesta el poder de Dios. Él es el Hijo de Dios con poder. Le ha ganado a la muerte, lo que todo el mundo tiembla, que es a la muerte. Es por el pecado, no hay quien pague tu pecado, no hay quien te justifique. Y Él venció a la muerte, no le pudo retener, fue victorioso en ello. Él resucitó y creemos en su resurrección. Y la salvación requiere eso porque Romanos 10:9
Todos sabemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves? Va incluido allí la resurrección, que Dios le levantó de los muertos. Es parte del Evangelio, esta promesa de la resurrección. Así que toda la iglesia redimida es el primer testigo de la resurrección corporal. Una iglesia como esta, Comunidad de Berea, es el primer testigo de la resurrección corporal. Así se los dice a los hermanos de Corinto. No estamos teniendo una discusión sobre si va a haber una resurrección corporal. Sabemos que la habrá, dice el apóstol Pablo, porque el comentario que hay allí en la iglesia es de que no iba a haber resurrección. Y él les dice, oye, el Evangelio en sí tiene la resurrección, ya está marcada la resurrección. Allí el contenido del Evangelio es la resurrección. ¿Cómo pueden decir de que no hay resurrección? Está atacando de lo que ellos están adoleciendo, de lo que no están creyendo. Sabemos que habrá, porque eso es lo que dice el Evangelio. Decir que los creyentes no tienen una resurrección corporal es desafiar al mismo hecho necesario para ser salvados. Es como que entonces el Evangelio no te ha servido para nada. Eso es creer en la resurrección corporal de Cristo. Ese es el Evangelio. Él fue levantado. Y Él vive para que nosotros después también vivamos. Esa es la promesa. La fe en la resurrección es absolutamente única del cristianismo. No hay otra religión que pueda proclamar algo así. Los relatos originales de Buda que identifican que es el budismo nunca le atribuyen algo como una resurrección. De hecho, documentos escriben que muerte total, cuando murió Buda, dice muerte total en la que no queda nada. Nada de lo que sea, no queda nada. Adiós Buda. Murió Buda y se fue Buda y terminó él. No hay nada más. Mahoma también murió el 8 de junio del 632. Tenía 61 años allí en la ciudad de Medina y su tumba es visitada anualmente por cientos y miles de musulmanes. Nunca ha habido ninguna indicación por parte de ninguno de ellos de un Mahoma resucitado. No hay nada de eso. ¿Ves? Y el problema gravitante del hombre es el pecado. Y no hay nada de eso, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús solucionó el problema del hombre. ¿Ves? Ese era el problema del hombre. Y resucitó venciendo y diciendo que ha vencido el pecado, la muerte y a Satanás. Lo que distingue a la iglesia es que somos salvos porque creemos en un Cristo resucitado. ¿Ha escuchado usted los testimonios de los hermanos que se bautizan aquí en la iglesia Comunidad de Berea? ¿Qué simboliza el bautismo? Bueno, bajan al agua porque Romanos capítulo 6 dice que fueron enterrados con Él en el bautismo, está hablando espiritualmente, y salen del agua porque han resucitado con Él a una nueva vida. Simboliza entonces nuestra unión con Cristo en su muerte. Estamos unidos con Cristo allí y esa es la unión con Él, en la que Él soportó nuestro pecado y su resurrección es la vida a la que nos ha resucitado. Así que el primer gran testimonio de una resurrección corporal es el testimonio de la verdadera iglesia redimida, salvada por la fe en un Cristo que es resucitado, porque ese es el contenido del Evangelio. Los corintios entonces ya creían en una resurrección corporal, ya lo tenían de antemano porque ellos han sido salvados por ese Evangelio. No deberían haberse dejado influenciar por quienes negaban la resurrección. ¿Ves? Pero hay más. Presenta una segunda comprobación, ¿no? Afianzándoles a ellos la esperanza que tenemos los cristianos en la resurrección. Y les dice, en segundo lugar, tenemos el testimonio de las Escrituras. Es que las Escrituras los certifican, dice. ¿Entiendes? Lo certifican. Mira el verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado.
La palabra os he enseñado nos recuerda un poco al versículo 1 cuando dice el evangelio que os he predicado. Es lo mismo, él vuelve al evangelio. Lo prediqué al evangelio en el verso 1, en el 3 dice, también les enseñé este evangelio. ¿Y qué dice? Porque primeramente, es decir, para Pablo era una prioridad haberles enseñado lo que asimismo recibí, dice. Y esto es interesante porque él dice, oye, yo lo recibí, no me lo inventé. No es que yo me senté allí y entonces comencé a ver unas cosas que eran necesarias y lo puse allí. No, lo había recibido por revelación divina. Lo había recibido por revelación divina. Mira, quiero que vayas aquí a Gálatas capítulo 1 y el verso 11. Gálatas 1:11. Mira lo que dice, Gálatas 1:11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y aquí certifica de nuevo, dice, no es según hombre, es decir, no me vino de una fuente humana, no es que un hombre vino y me lo enseñó a mí, y yo lo recibí de otra persona, no lo inventé, dice, nadie me lo transmitió a mí. Mira lo que dice el verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Vaya, está Pablo mirando atrás en el tiempo de la conversión, cuando iba camino a Damasco. Mire el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelará a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No, ahí está, no consulté enseguida con carne y sangre, si no fui a alguna persona que me enseñe el evangelio, ni subí a Jerusalén, porque en Jerusalén vivían los 12 apóstoles, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia de Nabatea, Arabia no vas a encontrar a tantas personas, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él dice, nadie me enseñó este evangelio. Ningún hombre me lo dio, así como Dios bajó y me arrebató en el camino a Damasco y me salvó, me redimió. El Señor mismo me enseñó. Él me enseñó el evangelio. Esto es lo que yo lo he recibido directamente del Señor por revelación de Él. De hecho, en la entrevista que tuve con Pedro en esos 15 días, yo le enseñé el evangelio que Cristo me enseñó, y era el mismo evangelio que le había enseñado a él y a los 11. Y por lo tanto, Pedro le dio la venia de que siga adelante, entonces, predicando el evangelio a los gentiles. Vaya. Entonces, regresando a nuestro texto, ¿qué cosas prioritarias del evangelio les había enseñado el apóstol Pablo de lo que él había recibido por revelación directa de Jesucristo? ¿Qué vio prioritario que les enseñó a los hermanos de Corinto? Y aquí está el texto. Mira el versículo 3, lo que sigue diciendo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hechos históricos está mencionando. Los 2 mayores hechos del Evangelio, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo representada en el bautismo y la muerte de Cristo representada en esa comunión. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso de que muere por nosotros se le llama la expiación sustitutiva. Es decir, murió por mi maldad, murió por mis pecados. Y dice que fue sepultado. Qué interesante que diga que fue enterrado, porque eso es una prueba, una evidencia de que él estaba muerto. Si no, no lo hubiesen enterrado. Y luego dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces nos preguntamos, estos 2 hechos fundamentales, principales, estos hechos históricos de la muerte y la resurrección, y dice que fue conforme a las Escrituras.
¿A qué escritura se refiere? ¿A las escrituras del Nuevo Testamento? No se refiere a las escrituras del Nuevo Testamento. Se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. 2 veces se refiere al Antiguo Testamento. Aquí, en los versículos. Se refiere a los escritos sagrados. Hablaban los escritos sagrados del Antiguo Testamento sobre la muerte, la sepultura, de que fue enterrado, y hablaron también de la resurrección de Jesucristo. Sí hablaron. El Antiguo Testamento habla de ello. Recuerda al Señor resucitado y que esos 2 discípulos iban camino de Emaús entristecidos, y viene un forastero que era el Señor Jesucristo, pero ellos no lo reconocen, lo ven como un forastero y le dicen, ¿qué les pasa a ustedes que están desanimados? Es que tú no te has enterado, y le ponen al día. Y entonces Jesús abre las escrituras del Antiguo Testamento. Abre las escrituras del Antiguo Testamento porque les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, es decir, los del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciese de estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, porque él ya había resucitado. Así que ahí les hablaba, mira, Moisés escribió de Jesucristo. Él era el Jesucristo que les estaba enseñando. ¿Sí? Así que podría haber empezado en el libro de Génesis 22 con el sacrificio de Isaac, una imagen de una expiación sustitutiva. Podría haber comenzado desde muchos textos, el Salmo 22 para describir los detalles de la crucifixión y las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, porque todo eso se cumplió exactamente como estaba anunciado. Y seguramente fue al texto donde aparece como el cordero sacrificado. Debería seguramente haber ido a esa escritura en Isaías 53:4, cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la expiación de Jesucristo. Y seguramente no terminó allí, porque Dios muestra el camino de la vida a través de la muerte, y podría haber ido al Salmo 16, que fue el pasaje que Pedro expuso en su primer sermón el día del Pentecostés, en el Salmo 16:10, que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Así predicó Pedro en el primer sermón, en el día de Pentecostés. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida. La resurrección, está hablando allí. Así que tenemos 2 testimonios ya que ha enseñado Pablo a la iglesia de los Corintios, el testimonio de la iglesia sobre la realidad de una resurrección corporal por medio del evangelio, que está incluido en la resurrección, y tienes el testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento. Les está dando a los corintios y a nosotros una base buena y sólida para creer en la resurrección. Y eso se suma entonces un tercer argumento que presenta el apóstol Pablo, que está el testimonio de los testigos presenciales. Eso es fundamental, un testigo, alguien que haya visto algo, eso es fundamental, un testigo. Y el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas. Apareció a Cefas. Esto comienza el mismo día de la resurrección de Cristo. Y Pablo está registrando un orden allí cronológico de varias apariciones del Salvador resucitado tras la resurrección, después de la resurrección. Los tribunales humanos siempre se han basado su funcionamiento en el testimonio de testigos presenciales. Es fundamental un testigo presencial. Y especialmente ellos cogen testigos que sean inteligentes con sus capacidades, que sean seguros de sí mismos, dignos de confianza, es importante, sanos de mente, que sean personas con integridad. Esos serían unos
buenos testigos presenciales de algo. Un escritor dijo que la resurrección de Jesús es el evento mejor autenticado de la historia antigua. Así que nosotros sabemos de la historia de muchas civilizaciones y no se compara la cantidad de argumentos y pruebas que tiene el cristianismo y la resurrección de Cristo. Hay mucho más todavía que lo que creemos de la historia de otras naciones. Así que Pablo nos da razón para ello. Mire el verso 5, y que apareció. ¿Cuál es la mejor prueba de que tú has resucitado, de que alguien ha resucitado? Que se presente, pues, ¿no? La presencia de esa persona, que se aparezca. Y apareció, porque ese es lo que dice. Y que apareció, dice, ¿a quién? A Cefas. Así que no era un producto de un deseo que ellos querían, es decir, no es que queremos que resucite, queremos que resucite. No fue una alucinación colectiva, es que todos allí en el desierto, tal vez con sed y sin tomar agua, pueden alucinar algunas cosas. No se trató de eso, ¿no? De una alucinación colectiva, porque querían que algo ocurriera como que se aparezca, ¿sí? Y ya hemos visto lo de camino a Emaús, sabemos que su aparición ante María Magdalena y las otras demás mujeres en la tumba fue allí, se apareció a ellas. Pero Pablo va directamente a los testigos apostólicos, es decir, los más formidables y creíbles de todos. Tal vez no va a las mujeres, sino dice, vamos, a los mismos apóstoles. Con ellos, esos son los testigos que yo quiero presentar. Y va en primer lugar, ¿a quién? A Cefas, dice, que significa en arameo roca y en griego significa Petros. Recuerda usted en Lucas 24:34 que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Se le apareció a Simón. Y eso fue una realidad. Qué asombroso que se le apareciera por primera vez a Pedro, porque fue Pedro quien le negó. Fue él quien le negó. ¿Recuerdan ustedes en ese evento? Y en esa aparición, seguramente hay todo tipo de amor y de gracia perdonadora, porque Pedro más adelante serviría en el ministerio, en un ministerio estratégico que Dios lo usaría. Así que Pedro había llorado desconsoladamente por su deserción cuando le negó al Señor, y él quería ser restaurado, quería que el Señor supiera que sí le amaba de verdad, ¿no? Y Pedro serviría para el ministerio estratégico. Y en Juan 21, en otras ocasiones hemos estudiado, Jesús se acercó a él y Pedro se convirtió en testigo presencial de la resurrección. Y después dice que a los 12, se apareció a los 12. Ese es el título oficial, los 12. Solo que ahora tenían 11, Judas se había ido por suicidio, y los 11 continuaron predicando la resurrección. Ese era el mensaje de los apóstoles. De hecho, lees todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo que tú lees, las predicaciones de los apóstoles eran basados en la resurrección. Todos eran predicadores de la resurrección. Cuando estaban seleccionando, recuerdan, para que estén los 12, porque ya Judas ya no estaba, iban ahí a seleccionar a uno. En Hechos 1:22 es curioso lo que dice. En Hechos 1:22 dice así, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El que debía cumplir el requisito para ser apóstol y ocupar el número 12, debía tener el requisito de haber visto la resurrección de Jesús y haber estado los 3 años con él. Y de ahí escogieron a Matías, y por eso estaban los 12 allí. Y los 12 predicaron el evangelio basados en una resurrección de la que contaban haber sido testigos. Nosotros le vimos resucitado. Qué tremenda predicación tiene que haber sido, ¿sí? Bien, ahora nos preguntamos, ¿y cómo acabaron esos 12 discípulos, esos 12 apóstoles? ¿Cómo acabaron? Martirizados hasta la muerte, martirizados hasta la muerte. ¿Por qué? Por decir que Cristo había resucitado. Vaya,
si lo que decían estos 12 testigos de que Jesucristo había resucitado era falso, si hubiese sido falso de verdad, ¿tú crees que estos 12 se hubiesen mantenido con eso de que ha resucitado Jesucristo? Una vez que a Pedro lo crucifican y lo están virando y lo ponen al revés para morir así, y a otros con la espada allí lista para degollarle la cabeza, a Jacobo, que está registrado eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, la muerte de Jacobo, cómo lo sacan y le cortan la cabeza, lo matan a Jacobo. Y si era mentira eso, Jacobo hubiese dicho, espérense, me van a matar. No, pues, ¿sabes qué? Voy a decir la verdad, no resucitó. Pero no dicen eso. Ninguno de ellos dice eso. Y todos murieron martirizados. Y hay constancia histórica de cómo murieron. En eso sí hay constancia histórica de cómo murieron ellos. Y cuando una cosa es mentira, llega un momento en que si te ves entre la vida y la muerte, dice, confiesas la verdad. Pero ni uno solo de los que murieron martirizados, por decir que habían sido testigos de la resurrección de Cristo, se retractó de eso. Ninguno se retractó. Porque ninguno de ellos confesó para librar su vida. Ninguno de ellos. Eso es para pensar, estos hombres decían la verdad porque lo vieron a Cristo. Y el verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Probablemente en Galilea se apareció a más de 500 en una sola vez. No solamente apóstoles, seguramente estaban muchos de los discípulos, un gran número de otros discípulos. Y se apareció en una ocasión, aparentemente estando todos allí. No fue una alucinación colectiva, estaban más de 500 personas, hombres y mujeres, testificando de una aparición real, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice, ya al tiempo que Pablo escribe, ya han muerto algunos y otros, muchos están vivos y pueden todavía decirnos de que ellos lo vieron resucitado. Después, en el verso 7, apareció a Jacobo. Recuerde que había dos apóstoles así, Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ese también era Jacobo, y Santiago, el hijo de Alfeo, este era otro Jacobo. Pero probablemente en el verso 7 se refiere a otro Santiago, a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el que escribió la epístola de Santiago. Probablemente se refiere a ese. Él aparece como un líder en la iglesia, liderando la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, allí aparece liderando la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el hermano del Señor. Él fue el que convocó el concilio, el primer concilio en Jerusalén para tratar un tema doctrinal. Y sabemos que es una realidad maravillosa porque en Juan 7 sus hermanos no creyeron en él. No creyeron en lo creían que estaba desquiciado, que estaba loco, lo querían sacar del camino porque su familia, sus hermanos no creían en él. Entonces, tanto Pedro como Jacobo son testigos poco probables porque ambos negaron a Jesús. Y sin embargo, ellos fueron testigos de las apariciones del Señor Jesucristo. Y eso demostraba que el Señor los había perdonado. Y luego, en el verso 7 dice, después a los 12 apóstoles. Nuevamente hay una aparición donde aparecen otra vez los apóstoles. Algunos dicen que puede referirse a Hechos capítulo 1, donde dice que reunió a los apóstoles y les instruyó sobre el reino de Dios durante 40 días. Les enseñó sobre el reino de Dios. Suficiente evidencia de testigos presenciales. Qué tremenda evidencia lo que presenta Pablo. Piensa un poco en el carácter de estos testigos. Son hombres que dieron al mundo la enseñanza más alta que jamás hayan conocido. Son personas que literalmente predicaron este mensaje hasta que sus vidas fueron apagadas. Sus vidas fueron apagadas. Y son creíbles por ello. Son creíbles. Así que las pruebas se están acumulando. Si Pablo pudo establecer la resurrección corporal de Cristo por la iglesia, por la fe que ha venido a ellos, y la iglesia redimida daba testimonio de eso, de esta resurrección, ¿sí? Por testimonio no solamente de la iglesia, sino también testimonio de las mismas escrituras del Antiguo Testamento que decían de su muerte y resurrección y su sepultura. Y de testigos presenciales, como hemos visto el tercer punto,
Entonces, Pablo puede establecer que la resurrección es una realidad válida. Eso es lo que está buscando Pablo. Convencerles, oye, no te muevas de lo que yo les enseñé, porque les enseñé en el mismo evangelio en que fueron salvos, que hay resurrección. Y ya les ha mostrado aquí 3 pruebas, 3 evidencias, ¿no?, de que es ciertísimo eso. Pero todavía un argumento todavía mucho más completo. Mira el cuarto en el versículo 8. Es el testimonio de un testigo especial. Es más todavía, ¿no? Un testigo especial. Y el versículo 8, mira lo que dice. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está el testimonio único de Pablo, que también vio al Cristo resucitado. Él lo vio de primera mano. Es más, él fue el último en verle. Él fue el último en verle. Y permítanme decirles que la última persona a la que nuestro Señor se le apareció fue a Pablo. De ahí en adelante no ha hecho ninguna otra aparición el Señor Jesucristo. Y cuando escucha usted a esos televangelistas que antes aparecían en la televisión, y ahora aparecen esos profetas y esos pseudoapóstoles modernos el día de hoy, que siguen diciendo que a mí se me apareció Jesucristo, que yo le vi a Jesucristo y entonces Jesucristo me dijo esto. Es una falsedad. Pablo dice, al último se me apareció. Yo lo vi. Tras su ascensión, solo se le apareció a Pablo. Solo se le apareció a Pablo. Y en varias ocasiones se le apareció al apóstol Pablo. Y a Juan en forma de visión se le apareció en el libro de Apocalipsis, cuando escribe Apocalipsis, y lo vio en una forma glorificada a Jesucristo. ¿Cuándo fue que pasó esto? Cuando Pablo dice, y al último de todos, ¿no? Y al último de todos se me apareció a mí. Y dice que se le apareció, dice, como un abortivo. Es una palabra en el griego que significa un nacimiento prematuro, un nacimiento anormal, es decir, debe estar 9 meses, ha tomado menos tiempo para dar a luz, es como un aborto, ¿no? Fue como un aborto. Pablo dice, yo fui como un aborto. Él mismo se llama, soy un aborto espontáneo de la resurrección de Jesucristo. ¿De qué está hablando? Bueno, uno que no viene cuando debe venir, es decir, un niño debe nacer en determinado mes y no nace en ese mes. Entonces está diciendo 2 cosas aquí el apóstol Pablo. Realmente yo no pertenezco al lugar normal de un apóstol, porque soy un abortivo, fue en destiempo, yo fui después de los 12. De hecho, yo ni sabía de la vida de Jesús con los 12, yo no estaba allí, ¿no? Y fue después de todo eso que se me apareció a mí. Y puede también que se refiera a las deformidades de su propia pecaminosidad. Yo soy un aborto porque soy un terrible pecador. Él fue el perseguidor de la iglesia y sabemos de la vida de él. Yo soy un hombre de carne y hueso muerto. Soy un hombre vil, sin valor a los propios ojos de él. ¿Por qué? Porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Y el Señor se me apareció. Y él dice en la carta a los Corintios, él dice en el capítulo 9, ¿no he visto al Señor Jesucristo resucitado? ¿Acaso no lo he visto? Yo lo vi resucitado, soy un apóstol. Está mostrando allí sus pruebas apostólicas de que es un apóstol. Y Pablo, como dijimos, tuvo otras apariciones de Cristo, pero todo esto apunta a una asombrosa condescendencia de Cristo para acudir hacia él. Porque yo soy el más pequeño, dice, de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y luego termina en el versículo 10 diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
su gracia no ha sido en vano para conmigo. Vaya, él se esforzó y la gracia de Dios es estrictamente un acto soberano. Es un acto soberano de amor y perdón inmerecidos. No tiene nada que ver la vida de Pablo, Saulo, no tiene nada que ver. Fue la gracia de Dios, soy lo que soy, dice. Vaya, no hay manera de que un hombre así invente una resurrección. ¿Creen ustedes que él puede haber inventado esta resurrección? Es difícil pensar que Pablo haya inventado una resurrección. Si todos los 500 y los otros apóstoles simplemente se lo inventaron, entonces, ¿cómo explicamos en el caso de Pablo que está matando a los cristianos? Él persigue a los cristianos. Él es Saulo de Tarso y persigue a los cristianos y muchos de ellos mueren por la persecución de él. Él es un incrédulo, un pecador, es un hombre indigno, un apóstata, un odiador de Cristo porque lo seguía a Cristo, aunque ni se daba cuenta que estaba en contra de Dios. Lo seguía a Cristo al seguir a la iglesia y de pronto es absolutamente transformado y se convierte en el predicador del Cristo resucitado. No hay una explicación para eso. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo podrías explicar eso? ¿Recuerdan cómo le seguía? ¿Quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y perseguía a los cristianos, me estás persiguiendo a mí, a Cristo. Y ahora es un predicador del Cristo resucitado. ¿Cómo podía haberse inventado la resurrección Pablo? Lo lógico era de que siga en su camino de perseguir a Cristo. Y mucho menos de creer en una resurrección. Pero no, ¿ves? ¿Ves los argumentos que está mostrándoles el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? La gracia de Dios no resultó en vana conmigo. Y no fue vana, ¿por qué? Porque dice, antes he trabajado más que todos ellos, que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo actuando en él, trabajó aún más que los otros apóstoles. Y él dice, siempre estoy trabajando, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo se convierte el mayor perseguidor de la iglesia en el mayor predicador de la iglesia y que trabaja más que los demás apóstoles en cuanto a la magnitud y al impacto de su ministerio? ¿Cómo puedes responder a eso? No hay respuesta. Solamente por una visión del Cristo resucitado. Lo vio al Cristo resucitado, por un encuentro personal con el Cristo y que se repitió varias veces. Él le vio resucitado. Entonces tenemos el testimonio de la iglesia, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de testigos presenciales y ahora les ha hablado del testimonio de un testigo especial, él mismo. Y finalmente va a terminar con el testimonio de un mensaje común, un mismo mensaje. Esto es algo increíble, porque si tú tienes a tanta gente inventando algo, te va a costar controlar ese mensaje que te has inventado, ¿sí? ¿Sabes lo que sucede en un tribunal de justicia? ¿Sabes lo difícil que es ir a un tribunal de justicia e intentar montar una defensa inventada cuando tienes todo tipo de personas viniendo de todas direcciones, teniendo que contar la misma mentira, y no solamente de una persona, sino de muchas personas, la misma mentira? Porque eso es lo que destruyen rápidamente los abogados cuando ven las inconsistencias. Ve, aquí ha dicho esto y acá dice otra cosa, se contradice y echan abajo todo un caso, toda una acusación. El verso 11 termina diciendo, es increíble, dice, porque o sea yo Pablo, o sea yo, o sean ellos, o sea cualquier otro cristiano, apóstoles o cristianos, así predicamos y así habéis creído. Es decir, así fuesen el apóstol Pablo, o si han predicado los otros apóstoles, o han predicado otros hombres y mujeres cristianos, el mensaje es el mismo, no ha cambiado, el mismo, hay uniformidad
de la predicación y el testimonio sobre la resurrección. Es algo coherente. Todos están hablando lo mismo. No puedes decir que es mentira porque un testigo ha dicho algo diferente. Hay una unidad, hay una uniformidad en ese mensaje. Es el mismo mensaje. Así que predicamos y ustedes creyeron en la cruz y creyeron en la resurrección. Todos tenían el mismo mensaje. Todos el mismo mensaje. No todos eran engañadores. No eran tan listos para hacerlo de una forma así, tan convincente y uniforme. Esa es una prueba poderosa de su resurrección. Y sobre todo si vemos el verso 12 que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero si ustedes son una iglesia ya salva por el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio incluye la resurrección de Cristo, así que de base ustedes han creído en la resurrección de Cristo para que sean salvos, para que sean una iglesia. Y si ustedes ya son iglesia, donde ya de plano ya creen en la resurrección de Cristo, ¿cómo es que ustedes ahora están diciendo de que no hay resurrección? Si en las bases de su salvación, que es el Evangelio, está la resurrección. Ese es el argumento de Pablo. Vaya, anhelamos ese día en que nosotros entraremos en esa gloria de resurrección y seremos como nuestro Cristo resucitado. Seremos tal cual como lo veremos a Él. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que nos sostiene en esta vida. Esto es lo que nos hace diferentes a nosotros. Eso es lo que nos puede alegrar en este día. Tenemos tanto gozo y cada día con gozo, porque nosotros vivimos con una esperanza futura, no como fantasma, sino con un cuerpo glorificado, con un cuerpo físico. Viviremos con el Señor eternamente. Eso es lo que disuade toda circunstancia adversa en esta vida. Eso es todo lo que nos hace cambiar el panorama de cualquier circunstancia tenebrosa que vivamos, inmediatamente cambiamos por esta esperanza de la resurrección. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Si tenemos tremendo mensaje del Evangelio donde se incluye la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, debemos ser predicadores de este Evangelio. Tú y yo, predicadores de este Evangelio. Predicando al mismo Cristo, predicando la misma cruz, predicando la misma resurrección, dando un testimonio uniforme al mundo. Todos van a escuchar el mismo Evangelio. Para que ellos sepan de que vivimos y que nos estamos preparando a una resurrección que nos espera a nosotros y que Dios la ha preparado a todos los que le aman. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la resurrección. Qué gozo, qué victoria. ¿Cómo muestra la victoria sublime de Cristo sobre todo el pecado, sobre todo este mundo pecador, sobre todo este mundo contradictorio, sobre todas las filosofías, sobre el mismo Satanás, sobre la tentación, sobre la muerte que no pudo retenerle? ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Y ese es el camino que nos espera a cada uno de nosotros. Obra en los corazones que no te conocen. Dales esta promesa de salvación a ellos por medio del arrepentimiento de sus pecados y de reconocer por medio de la fe, creer que Cristo murió en lugar suyo. Él fue el que murió por los pecados, Señor, del pecador. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.